Creo que ya estamos en contacto con el doctor Mario Borini. Buenos días, Mario. ¿Qué tal? Buen día, Mario. Bueno, un gustazo ya con esta columna semanal que esperemos que hoy salga con la nitidez que merece la calidad de reflexiones que vos nos has venido aportando a lo largo de este tiempo. Qué Eh, generoso, Mario. no, vos sabés que lo digo con total sinceridad porque eh, yo creo que vos has anticipado un montón de conceptos que después han sido tomados, que después si querés vos también lo podés desarrollar, pero que al principio no se escuchaban y después fueron incorporándolos y creo que en eso has jugado un papel importante para nuestro pueblo y la salud pública. Ojalá. Eh, Mario, empiezo por este lado, ¿no? La última cifra de fallecidos en la Argentina que miré hace un rato es de 3.059 personas. Sí. ¿Sí? Y tuvimos ayer un número de fallecidos de 121. Sí. ¿Qué reflexión tenés respecto de esto? Porque la gente no sabe, ¿esto va a seguir subiendo, se va a mantener, va a bajar? ¿Qué pensás? Sí, nosotros pensamos que se están sumando muertes que no están registradas con seguridad como pertenecientes a la COVID. O sea, los muertos pueden ser con test positivo, pero no son necesariamente enfermos de COVID. Ajá. Hay un registro que habría que revisar y la verdad es que nosotros no tenemos confianza en ese registro porque tenemos pruebas acabadas de que se han tomado muertes que no correspondían al COVID y se han registrado como tales. Lo mismo los casos. Se han confundido casos cuando en realidad eran simples contagios que no tenían ningún signo de caso. Lo único que tenían era haber tomado contacto con el virus y a partir se lo registra como casos. Toda esta confusión, que no es solamente Argentina, ¿no? Sí, Esta es sí. una confusión más general, enturbia la posibilidad de decir algo totalmente claro acerca de este tema y va a pasar tiempo para poder decir esto. Lo que nosotros creemos es que sigue siendo estable la curva, Ajá. sigue siendo estable la pendiente, que es un análisis que se hace de la curva para demostrar si hay un crecimiento exponencial o no, y de ninguna manera hay un crecimiento exponencial. Eso no quita que las autoridades sigan ejerciendo un discurso duro, más allá de que el presidente tuvo la cualidad de decirle otro día algo referido a la autorresponsabilidad social, que fue una novedad importante respecto de pensar que la población se puede hacer cargo de su propia salud, cosa que no aparecía en un principio. Ujú. Pero, por ejemplo, el otro día el ministro de Salud de la provincia dijo, las balas pican cerca. O sea, es un idioma realmente alarmante que no se justifica en absoluto. Eso dijo el ministro Goyán. Sí. Mientras tanto, en paralelo, hay datos de que el virus se extingue. Ah, Este, mira. o sea, en paralelo, hay datos de que Jean-Luc Montagnier podría tener razón, que fue el primero que lo dijo, que es un virus disarmónico, que es un virus fusión de VIH con coronavirus, y esto que fue desmentido al principio, y por supuesto que los laboratorios tuvieron actitudes muy enojosas con Jean-Luc Montagnier. Lo cierto es que ahora hay publicaciones que están diciendo esto, que el virus no tendría una viabilidad como la que se pensaba. Así que bueno, mientras tanto, mientras las balas pican cerca, el virus está debilitándose, los casos son menos graves, en fin. Y en este escenario, ¿cómo interviene esta carrera desenfrenada por obtener una vacuna en el menor tiempo posible? Y están muy preocupados porque lograron algún adelanto en el tema de la investigación, porque antes se hacía fase preclínica en animales de laboratorio, ¿no es cierto? Luego se hacía fase 1, fase 2, fase 3 que aseguraban la seguridad, la dosis y el riesgo. Entonces lo que han logrado es que se superponen las fases, pero el riesgo es que si se superponen las fases uno tendría que tener idea de que se gana tiempo, pero yo tengo que estar seguro de que la otra fase funcionó, porque si no superpongo fases y asumo riesgos de fases que no cumplieron su cometido de decirme cuál es la dosis o de decirme que es segura o de decirme que es que tiene bajo riesgo, ¿se entiende? O A- sea, yo a- puedo a- ganar tiempo, pero no a costa de aumentar el riesgo de la población. pero acaba de haber, creo que 30.000 voluntarios, de los cuales ya 15.000 estaban anotados para recibir
vacuna de pruebas, podría decir, Claro. que dicen fase 3. ¿Eso vos crees que la gente que está asumiendo un riesgo realmente? Yo creo que ya hubo antecedentes negativos muy importantes acerca de la vacuna, no de esta vacuna, pero de otras, que indican que uno tiene que tener un cuidado que acá no se está teniendo. Por ejemplo, en el año 2012 acá hubo 13 niños muertos por la vacuna antinemococo, adjudicables a la vacuna. Acá, en África hubo 7.000 niños de polio por anticipar la Sabin, cuando todavía no estaba la situación madura para darla, y hubo chicos que quedaron con un lastre definitivo muscular y otros que murieron, hubo decenas de muertos. Pero además el tema de transgredir con la vacuna es un hecho que también ocurrió en la Argentina. En el año 1986, en el CEPANZO, que es el Centro Panamericano de Zoonosis, funcionaba en azul. Se intentó ahí hacer una fusión entre el virus rábico y el virus de la viruela. ¿La idea cuál era? La idea buena, digamos, sería que la multiplicación del virus de la viruela es tan grande que permitía una capacidad de multiplicación de la vacuna mucho más rápida que si se tratara de hacer vacunas solamente con el virus rábico, que tiene un crecimiento más lento. Ajá. ¿Qué pasa? Se produjo un escape. Quedaron técnicos contaminados, se lo siguió durante años, fue un escándalo internacional. Estaba prohibido hacer eso en cualquier lugar del mundo sin una autorización de un organismo regulador. Acá se le permitió sin esa intervención. Entonces se le echó un poco de tierra arriba para que disimular. Al secretario de Salud Pública se lo nombró director de la OPS como un arreglo de partes y quedó disimulado, salvo la causa judicial que todavía está en los estrados judiciales, ¿no? Ajá. Quiere decir que hay transgresiones de los laboratorios con la anuencia de gobiernos nacionales. Entonces, si esto ha ocurrido, nosotros no tenemos por qué hacer un acto de fe. Claro. Ahora, cuando vos decís que, vuelvo un pasito atrás, cuando vos decís hay gente que muere con el virus, pero no por el virus, es decir, Sí. que efectivamente se entiende claramente para el oyente que uno puede tener el virus, pero se muere, qué sé yo, de un ataque cardíaco, que el virus no tuvo ninguna... ¿Con qué objeto ellos podrían estar incrementando el número de fallecidos por COVID en lugar de, en fin, mantenerlo por falta de investigación, por comodidad, porque hay una presión, hay un interés? ¿A qué se debe eso? Sí, puede haber varias causas, ¿no? En Estados Unidos se paga mucho más los internados por COVID, sobre todo si son internados en terapia intensiva, se pagan $13.000, si no son internados se pagan $5.000 y si son respirados se paga $30.000. Así que eso es Estados Unidos. Acá el interés puede ser otro, puede ser cumplir con este asunto de las balas pican cerca, digamos, alimentar el terror. Cuando se habló de 40 millones de muertos en el mundo, muchos están diciendo, bueno, nos conviene inflar la cifra, porque si no estamos muy lejos de esa cifra. Iba a haber 10 millones de muertos en Estados Unidos, no llegan a 200.000. Entonces hay un conflicto de interés entre la promesa, la predicción que se hizo y la realidad. Con respecto a la vacuna, te quería comentar que nosotros en el grupo de epidemiólogos metadisciplinarios estamos presentando, aparte de la carta al presidente que tiene 16 puntos, que no fue contestada y que fue presentada en la Presidencia de la Nación y ante la Jefatura de Gabinete, que no fue contestada aún. Pero nosotros ahora estamos presentando ante el Ministerio de Salud un requerimiento para que la vacuna nos cubra en el país de los riesgos, nos asegure los beneficios, se cumplan la declaración del Helsinki, ¿no? En cuanto a investigación, sea supervisado por comités de éticas como corresponde, se logre el consentimiento informado, pero realmente informado de la gente acerca de los riesgos que se corren y no en un papel firmado sin leer, se asegure la inocuidad química y biológica de la vacuna, se asegure que tiene una respuesta inmune, o sea que no se la administra y bueno, y puede tener efectos colaterales desagradables y ninguna respuesta inmune, no, todo lo contrario, que tenga los menores efectos colaterales y que tenga respuesta inmune, claro, que proteja, y que además no desarrolle enfermedades autoinmunes, porque como la vacuna estimula el sistema inmune, bien podría ser
que si no se tienen los recaudos suficientes, la autoinmunidad nos jugará en contra, nos agrede a organismos sanos, ¿se entiende? Sí, En vez de claro. agredir al bicho. O sea que la vacuna ahí sería contraproducente en esos Totalmente casos. contraproducente, que además no altere la fertilidad, que además no sea carcinogenética, que además no tenga capacidad de producir mutaciones en las embarazadas, mutaciones fetales, que no pueda producir malformaciones. Bueno, todo esto es una presentación que pensamos hacer desde los médicos. Bueno, no somos médicos, somos 100 personas de muy distintas disciplinas, incluso comunicadores sociales, de ahí el nombre de metadisciplinario, porque va más allá de las disciplinas. Hay gente que puede ver el bosque sin disciplina, Claro. pero puede ver el bosque con una visión, digamos, de población que ha estado ausente, pero mucha gente la ha tenido, mucha gente la puede tener. Entonces ese grupo metadisciplinario, con ese grupo vamos a presentar este requerimiento, ¿no? Bien. Buen día, Mario. Daniel de Abrantes te habla. ¿Qué tal, Daniel? Bien. Te quería hacer una consulta para saber tu opinión, si estuviste viendo el detalle de la información sobre lo ocurrido en la Villa 31 respecto a cómo se comportó el virus allí. Y me refiero específicamente a que se detectó que, por lo que yo he leído, no sé si es correcto, que la tasa de letalidad del virus en la villa fue la mitad que en el resto de la capital federal, ¿sí? Sí. Y que el grado de infección que circuló en la villa fue muy alto, casi llegando al 50% de la población, según algunas estimaciones. Sí. ¿Conoces esa información? Sí, en realidad la gente que vive en Argentina, en las villas, tiene un promedio de edad bajo. Ajá. En general, es más bajo de que la población que vive en barrios acomodados. Entonces, la posibilidad de que enferme es correspondientemente más baja, Claro. ¿no es cierto? Eso ya se observó en países africanos. La gente dice, ¿cómo en África viven en el hemisferio norte y no se enferman? Y porque tienen promedio de edad, expectativa de vida, 54 años, como Nigeria, que tiene 200 millones de habitantes y tiene una bajísima tasa de muerte por COVID en relación a la población. Entonces, la población que vive en las villas nuestras tiene una edad bastante más baja que la promedio de los barrios más acomodados. Eso ya permite que se infecten y adquieran los 3 tipos de inmunidad natural, que son la innata, que es las partes sanas del cuerpo, físico-químicamente, y el tegumento sano, la inmunidad celular, que son las células que atacan al predador que logra entrar, y después tiene la inmunidad mucosa, que es la inmunidad de generar anticuerpos propios sin vacuna, cuando es suficientemente estimulado el sistema inmunitario. Si eso ocurre, la persona no contagia, ni siquiera se enferma y está perfectamente habilitada para recibir a cualquier persona, incluso vulnerable, y no enfermarla. Entonces eso también debe jugar en la condición que vos estás comentando, ¿no? Por otra parte, infección no significa enfermedad. Claro. Claro. Te hago otra consulta. ¿Cómo está evolucionando el tema del resto de las infecciones virósicas que atacan al aparato respiratorio? Te hago esta pregunta básicamente, digamos, pensando en los datos publicados por el Estado respecto del año 2018, donde se informaba que en la Argentina habían fallecido 30.000 personas de ese año por neumonías y ese tipo de afecciones. Sí, va a haber una baja grande de las enfermedades respiratorias habituales que no van a ser reemplazadas suficientemente por la presencia del COVID, porque 30.000 se calcula que podrá haber 20.000 y de ninguna manera va a haber 10.000 muertos por COVID este año en Argentina. Y la crisis, digamos, ¿por qué? Porque uno trata de entender, ¿no?, lo que está pasando y entender lo que pasa en los medios de comunicación, digamos, yo lo que tomo como diferencia importante respecto a los procesos en años anteriores tiene que ver con la prolongada estancia de los infectados de COVID en el sistema hospitalario. ¿Este es realmente el problema? O sea, que las internaciones
demandan una cantidad de días que colapsan las terapias intensivas, o cuál es el problema? Nosotros en terapias intensivas todavía estaríamos con camas libres suficientes como para no sufrir ninguna zozobra inmediata. Ajá. Estaríamos en menos del 70%, en el lugar más ocupado, y estamos en niveles del 50% en los lugares que estamos cómodos. Así que da la impresión de que tampoco por ahí hay una emergencia, ¿no? Aparte, por lo que tengo entendido, el sistema todos los años se estresa llegando a un nivel de ocupación muy alto. Sí, todos los años, cuando frecuentemente con las estaciones invernales, el sistema no ha dado abasto y por supuesto que ha habido gente que no ha logrado internarse, le ha pagado duro no haber logrado un buen lugar, ¿no? Uh-huh. Eso también ha pasado, no es la primera vez que va a colapsar, ¿no? Pero podría llegar a darse la paradoja que el 2020, donde se presumió que la población argentina casi que iba a descender respecto del 2019, ¿se podría dar la paradoja de que tuviera menos muertes en el 2020 que en el 2019? No parecería. En Estados Unidos, los 50 estados fueron divididos en 5 estados, que son Iowa, Nebraska, Dakota del Sur, Dakota del Norte y Arkansas, que no tuvieron cuarentena, ninguna. Y se los comparó con los 45 estados con cuarentena. Los 45 estados con cuarentena superaron la mortalidad de los años anteriores y estos 5 estados quedaron por debajo de los años anteriores. Quiere decir que la cuarentena no protegió en absoluto, aumentó la mortalidad total. Ellos mezclaron los COVID con todos los demás muertos. O sea, tomaron mortalidad total porque sospecharon que iban a encontrar mucho lío tratando de separar COVID de no COVID. Mira, quiere decir que acá estamos soslayando demasiado groseramente la cantidad de muertes naturales que se producen por otras causas y que alguna se debe haber precipitado justamente por el caos en el cual nos encontramos. Probablemente. Esto lo vamos a saber en un par de años, porque tarda un año nuestra oficina de estadísticas, la Dirección de Estadísticas e Información de Salud, la DEIS, tarda un año en consolidar esta información que vos decís, cruzando provincia por provincia y atribuyendo a la provincia original la muerte para que no le caiga a la provincia receptora, ¿no es cierto? Claro. Entonces eso supone que va a llegar diciembre del 20 y no vamos a tener este dato tan claro como estamos deseando. Va a terminar el 21 para poder tener este dato que estamos diciendo. Sí, hay efectos no deseados por la cuarentena, adversos que todos imaginamos, ¿no? Por la ausencia de tratamientos que deberían estar dándose y que por tema de la cuarentena no se están dando. Sí, sí. También hay algún efecto, si se quiere, positivo. Protector, sí. Sí, porque el otro día se supieron la estadística de las muertes por accidentes de tránsito y estamos en un 30% de lo que debería ser, lógicamente que eso... Pero claro, eso es expresión de una sociedad parada, ¿no? Sí, igual las muertes por accidente de auto son 1 por hora, o sea que por año tenemos 8.000. Sí. Es muy inferior a las 30.000 muertes por gripe, es muy inferior a las muertes por infarto agudo de miocardio, es muy inferior a las muertes por enfermedad pulmonar obstructiva crónica. O sea, van a predominar las enfermedades no protegidas por la cuarentena. El caso del accidente es una excepción. Claro, la última de mi parte, Mario. Mucha gente ha decidido, o no ha decidido, mucha gente ha entrado en crisis económica. Sí. Miles de comerciantes, miles de profesionales, de gente que lógicamente no tenía una espalda económica abultada como para transitar 120 días de cuarentena y no sufrir las consecuencias. Y alguna de esta gente estaba pagando prepagas y dentro del ajuste que tiene que hacer es abandonar el sistema privado de salud para pasarse al sistema público. Sí. Lo mismo puede ocurrir también en el plano educativo. Ahora, yendo al plano de la salud, ¿vos pensás que esto puede tener algún efecto concreto o simplemente el sistema
lo reabsorbe o el Estado subsidiará al sistema privado. ¿Cómo ves vos que repercuta si esto lo ves como un problema? Sí, la constante ha sido el subsidio. O sea, según los cálculos que nosotros tenemos, se han transferido del sistema público al sistema privado 250.000 millones de dólares, incluyendo las obras sociales. ¿Desde qué fecha? De forma directa o indirecta, a través de las obras sociales, se ha transferido esa cifra. ¿En cuántos años? ¿En cuántos años, Mario? Desde que se crearon las prepagas en 1962 con la primera de ellas, que fue Corplan. Ajá. Desde ahí hasta acá, que son 40, 60 años, se ha transferido 250.000, o sea, la deuda externa. Tremendo. Sí. A través fundamentalmente indirectamente de las obras sociales, o si no directamente a través de los prepagos. Pensemos que en los hospitales se tiene en la lista recién ahora, hace poco tiempo, de los afiliados a las obras sociales, a los cuales no se les cobraba directamente y era un lío. Después se fue arreglando. Y de los prepagos privados no se tiene en la lista nunca, a pesar de que nosotros tenemos la SUBE y que nos ubican tranquilamente donde estamos, resulta que no tenemos la SUBE, el equivalente de la afiliación a los prepagos, de manera tal que el cobro de los prepagos en forma directa por los hospitales es prácticamente imposible. Quiere decir que ha habido una connivencia ahí de cosas. Ginés González García, cuando los prepagos adquirieron una deuda en su anterior gestión, él dijo, en una entrevista que le hizo Mario Weinfeld, dijo, ¿y cómo le vamos a cobrar a los privados sin condonarles o sin darles moratorias? Porque quebraríamos al sistema público, dijo. En vez de dar la explicación de por qué no le cobrarían, por ejemplo, porque alguna vez quedamos en deuda con el sistema privado, entonces le estamos devolviendo, alguna razón que justificara el no cobro. Claro. Pero en vez de dar la razón de que no justificara el no cobro, utilizó la falacia de apelación a la piedad, diciendo, no, nos van a quebrar el sistema privado, el sistema público, si vienen a atenderse acá. Quiere decir que había una tendencia de sostener al sistema privado, incluso perdonarles las deudas. Ahora, claro, se produce este fenómeno nuevo y nosotros pensamos que esta situación extrema que estamos viviendo, rarísima, tendría que ayudarnos a transformar radicalmente el sistema de salud. Claro. Y entre las cosas que habría que hablar es esta cuestión de cómo puede ser que el sistema privado dependa de la ayuda oficial permanentemente, cómo puede ser que las obras sociales dependan de la ayuda oficial permanentemente, mientras esto ha significado una sangría que ha postergado aún más a la gente que dependía solamente del sistema público. Esta injusticia tiene que terminarse. Claro. Pero bueno, es una situación nueva que habría que ver si se la utiliza para sanear al sistema de la manera en que se podría, a través seguramente de mecanismos que impliquen algún tipo de acuerdo, porque también hay gente que trabaja en el sistema privado, sí, etcétera, pero eso no significa sostener el sistema de subsidio permanente cruzado en contra de la población general que ha sostenido el Estado, ¿no? Bueno, Mario, te agradecemos muchísimo la participación en el día de hoy. Esta va a ser una de las grandes discusiones, ¿no? Y quizás para el martes que viene podamos charlar un poquito también sobre el negocio de la salud, ¿no? También, sí. Porque es un gran negocio. Que no es pequeño. No es pequeño porque hay multimillonarios que están... No, la paradoja es que el negocio lo genera la enfermedad, ¿no? Esta es la paradoja de la salud en manos privadas, ¿no? Bueno, pero hoy se nos ha ido el tiempo. Bien. Te mandamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Igualmente para ustedes. Muchas gracias. Un abrazo. Adiós, hasta